Buenas tardes, amigos, los saludo en nombre del Señor. Sean bienvenidos un momento a oír la palabra de Dios, la cual hoy se encuentra en Ezequiel, capítulo 18, versículos 21 y 22. Y le doy lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. Amén. Que Dios te bendiga esta tarde y esperando que cada día Dios nos dé un corazón humilde para poder seguirle y poder reconocer sus caminos en esta vida. Solo existe una forma de seguir a Dios, es con humildad. Y una forma de reconocer a Dios con humildad es estudiando la Escritura y discerniendo nuestra propia vida. Si no discernimos nuestra propia vida, difícilmente vamos a entender y conocer el corazón de Dios y quiénes somos delante de Dios, verdaderamente. Y ese es el principio de la sabiduría, el temor a Jehová, dice la Escritura. Si no conocemos cuán santo, cuán perfecto es Dios, difícilmente nosotros vamos a entender cuán débiles e imperfectos somos y cuál es nuestra propia naturaleza. Por eso que Dios nos enseña en su Escritura que Él no vino a rescatar al justo, sino que vino a salvar al pecador. Por lo tanto, aquellos que creen que tienen algo bueno en su vida, Dios no los puede salvar. Porque de una u otra forma se creen justos, se creen buenos, se creen relativamente buenos comparados con otras personas. Dios no puede actuar de ahí. Aunque algunos dicen que creen en Dios y en su salvación, pero aún piensan que tienen algo bueno que ofrecer. Aún creyentes que llevan años caminando, independiente de la religión, pero que glorifican el nombre de Dios, piensan que tienen algo que ofrecerle a Dios, que en ellos hay algo bueno, que no todo es malo, que la esencia humana, el corazón en parte es bueno y en parte es malo, y que tenemos que luchar con lo malo y exaltar lo bueno. De ahí nacen muchas filosofías y muchas creencias. Algunos piensan que tenemos que ser positivos y lo negativo apartarnos. El yin y el yang. Ocultar lo malo, resaltar lo bueno. Pero en realidad ese es un desconocimiento de la esencia humana. Porque si tan solo nos conociéramos como Dios quiere que nos conozcamos, nos acercaríamos con humildad a la presencia de Dios. Como dice el Génesis, el árbol da su fruto según su género. Y Dios a nosotros nos describe como árboles frutales, que damos nuestro fruto según la ocasión. Así como la naturaleza hace que cada árbol dé su fruto según la temporada,
nosotros damos frutos, aflora nuestra esencia según la ocasión. A veces el ser humano miente, a veces el ser humano roba, a veces el ser humano engaña, a veces estafa, a veces asesina, a veces adultera, a veces fornica, a veces es lascivo. A veces maldice, a veces sale la ira, a veces sale la contienda, a veces sale el deseo de matar. ¿No es así? Así es el ser humano. Según la ocasión, aflora nuestra esencia. Y no reconocernos delante de Dios es engañarnos a nosotros mismos y es darle ventaja a Satanás para que él nos pueda engañar y hacernos creer y pensar que en realidad somos más que esos pensamientos malos, que somos perfectos delante de los ojos de Dios. Cuando en nosotros a través de la Escritura nos damos cuenta y entendemos que con el tan solo mirar pecamos. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros los seres humanos entendamos, que somos fruto del pecado, que nuestra esencia fundamental es pecaminosa, que somos egoístas por esencia. Y de ahí nacen muchas cosas, producto del egoísmo, la envidia, la vanidad, los deseos de los ojos, los deseos de la carne. Algunos disfrazan algunas cosas de su propio egoísmo con seguridad, dice. Hay gente que valora su propia vida más que la otra. Eso es producto del egoísmo. Y es natural. Porque si viene alguien hacia nosotros y quiere arrebatarnos nuestra vida, nosotros nos vamos a defender. Porque es lo normal y natural. Porque así somos los seres humanos. Por lo tanto, cualquier discurso que podamos dar referente al valor de la vida, es importante que lo podamos entender bajo la lógica de Dios, bajo la palabra de Dios, porque bajo el argumento del hombre nos vamos a agotar en tratar de buscar un punto medio o en llegar a un acuerdo. ¿Qué vida tiene más valor que otra? Pero delante de Dios todos somos iguales. ¿Y por qué somos todos iguales? Porque nacemos de la misma semilla. Todos nacemos con la misma semilla y esa semilla se llama pecado. Por eso es importante que el ser humano reconozca su esencia fundamental y sepa cuál es su propia naturaleza. Por eso que Dios quiere que nosotros observemos nuestro corazón. Y cuando Dios nos habla del corazón, dice que nuestro corazón es perverso, es engañoso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dice. ¿Cierto? Lo dice el profeta Jeremías.
que nuestro corazón es engañoso. Pero Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce nuestra naturaleza, pero nosotros lo conocemos. ¿Acaso no has mirado el mundo cuando están en una relación? En un momento amas a una persona más que todas las cosas de este mundo y en otro momento la odias, ya no la soportas, no puedes verla. Así es nuestra naturaleza, así es nuestro corazón, nos hace sentir emociones en un momento y otras emociones en otro momento. Somos inconstantes, no perseveramos en el tiempo. Y por eso necesitamos conocernos conforme a los ojos de Dios y no conforme a nuestros propios criterios o conforme a nuestras propias filosofías o costumbres o tradiciones o pensamientos. Porque cada persona va a tener una experiencia particular. Pero como la palabra de Dios es universal, es para todos, Dios nos describe y nos habla a toda la humanidad. Por eso dice hoy su palabra, más el impío, si se apartara de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. El deseo de Dios que todos lleguen al conocimiento de la verdad y se disciernan a sí mismos, pero es fácil ver la paja del ojo ajeno. Pero cuán difícil es ver el tronco que cubre nuestra propia mirada, ¿cierto? Nos miramos en el espejo, nos encontramos mejores que otros, cuando en realidad en nosotros no hay nada especial delante de Dios. Nunca has mentido, nunca has engañado, ni con el pensamiento. Nunca has sentido las ganas muchas veces de maldecir a otras personas, ira, contienda, disensiones, maquinaciones perversas. Cuando alguien te ha hecho algún daño, a veces irreparable. Esa es nuestra naturaleza. Muchos la ocultan. Y no digo que sea malo actuar con bondad y con benevolencia. No digo que sea malo actuar con caridad y con compasión. Es necesario en este mundo actuar con compasión. Solo te pido que no te dejes engañar por esa compasión que sientes por otras personas con tu verdadera esencia. Porque nosotros los seres humanos somos moldeables conforme a la educación que nos hayan dado. Y si somos de alguna forma es porque eso hemos aprendido de otras personas o por el ambiente que nos rodea. Por eso que aún existen tribus de caníbales en Nueva Guinea. Porque en esos lugares aislados no ha llegado la civilización, la tecnología y la educación a invadir sus culturas y tradiciones. Aún para ellos, para esas tribus, el canibalismo es una forma de vida. Comerse a un familiar fallecido es la forma que ellos creen que lo honran. Y para nosotros eso es aberración, ¿cierto? Costumbres y tradiciones, las enseñanzas que hemos recibido,
nos forman el carácter, nos forman la forma de ser. Aún esas cosas a nosotros nos pueden engañar y muchas veces apartar de Dios. Por eso es necesario que el ser humano no mire con ojos carnales los caminos de Dios, sino con ojos espirituales, con ojos de fe. Porque los caminos de Dios son espirituales y no carnales, no son de este mundo, son del reino de los cielos. Dios es espíritu, no es carne. Pero creó todas las cosas visibles. Él nos creó. Aún el aire que respiramos son la gracia y la misericordia de Dios. Por eso el ser humano necesita conocer a Dios y discernir su propia vida, conocer su propia esencia y volverse a Dios urgentemente, porque si conociere la Escritura y conociese la verdad y se apartare de del mundo y se volviere con un corazón humilde delante de Dios y guardare sus estatutos e hiciere según sus derechos y justicia, no morirá. Dios pide que conozcamos su palabra, que conozcamos sus estatutos, que escudriñemos la Escritura, que nos llenemos del conocimiento de sus palabras. Porque aquí la Escritura es cuando nosotros hallamos la vida eterna y ellas son las que nos dan testimonio de Dios. Aquí en la Escritura conocemos a Dios. No lo conocemos en un sueño, en una revelación, lo conocemos aquí en la Escritura. Aquí Dios se muestra tal como es, porque aquí muestra su corazón, su voluntad para con nosotros, el deseo que Él tiene para la humanidad. E hiciere según el derecho y la justicia, derecho, hacer lo justo, lo legítimo, lo que Él demanda, saber lo que es bueno y malo para nosotros, conocer sus leyes, la ley de remisión de pecados. ¿Cómo yo puedo recibir remisión de pecados si ese es el deseo de Dios? Es lo que tenemos que hacer, es lo justo, es lo legal. Y justicia. Si entendieres justicia, glorificarías el nombre de Jesucristo, porque Él vino a este mundo a cumplir toda justicia. Y gracias a toda justicia que Jesús cumplió por salvarnos a nosotros, es que podemos entrar al reino de los cielos. Justicia. Esa justicia que no se lee literalmente, sino que se revela a través de la Escritura, como dice Romano. En el Evangelio la justicia se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Eso dice Romanos. La justicia se revela en la Escritura. Y cuando tú recibes la revelación de la justicia de Dios, vas en camino de la verdad y aprendes a vivir en la justicia bajo la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios, la gracia de salvación llega a aquellos que se les revela la justicia. Sin justicia no hay salvación. Sin la justicia de Dios, el impío no alcanza la vida. Por eso Dios hoy nos dice que guardemos sus estatutos e hiciere según el derecho y la justicia. De cierto vivirá, no morirá. Porque esta es palabra de Dios. Y Dios no es hombre para que se arrepiente y para que nos mienta. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo vivirá. Tú sabes cómo Jesús cumplió toda justicia. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué planificó el Padre para cumplir toda justicia? ¿Conoce la ley de remisión de pecados? ¿Sabes tú cómo Dios salvó a Adán y a Eva? ¿Cómo justificó a Abraham, a Isaac, a Jacob?
al rey David, a los profetas y a toda la humanidad. Lo hizo en forma distinta conforme a los tiempos. Desde Adán a estos tiempos, Dios ha salvado de la misma forma. Por eso que Abraham es el padre de la fe. Porque fue justificado de la misma manera que Dios justificó a Adán y a Eva. Y así también nosotros. Por eso es importante que tengamos la misma fe, porque en el reino de los cielos no va a haber nadie que haya sido salvado en forma distinta a lo que dice la Escritura, o en forma especial, como algunos pretenden. Justicia. Tenemos que confiar en la palabra de Dios y creerle, pero acercarnos con humildad, sabiendo quiénes somos nosotros. ¿Realmente sabías tú que eras un impío? Pero a pesar que carnalmente te comportabas con benevolencia, con misericordia. Para Dios, nuestra forma carnal no define quiénes somos. Porque si tenemos pecado en nuestro corazón, nos vamos a ir al infierno. Y no importa quién seas aquí en la tierra. No importa el concepto de los seres humanos que tengan de ti. Podrán decir que tú eres el hombre más bueno del mundo, pero si tienes pecado en tu corazón, te vas a ir al infierno. Porque el único que da remisión de pecados es Dios. Por eso que Dios nos manda, y si hicieres según el derecho y la justicia. Hay que apegarse a la palabra de Dios y conforme a la palabra de Dios creer. Porque es lo justo, es lo correcto, es lo legal. Y de esa forma recibir el bautismo del Espíritu Santo y vamos a vivir. Y donde hubo remisión de pecado ya no hay más ofrenda por ello, porque el justo de la fe vivirá. Y si mañana pecare, abogado tenemos en el cielo. Porque aún los pecados que vamos a cometer en el futuro, Dios ya lo tomó en el pasado. Por lo tanto, podemos hacer lo que queramos de ninguna manera. Porque ya no vives tú, sino que vive Dios en tu corazón. Y Él tiene mayordomía en ti. Y Él tiene el control de tu vida. Y no vas a hacer lo que queráis. Aunque todo me es lícito, decía el apóstol Pablo, no todo me conviene. Porque si el justo, sabiendo hacer lo bueno, no lo hace, le es pecado. Y si el justo se apartare de la verdad y no hiciese la voluntad de Dios, también se va al infierno, porque eso le es pecado. Y la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, lo importante del siervo de Dios es que sepa correr la buena carrera, trabajar dentro de la obra de Dios con un corazón humilde, glorificar a Dios en todos los aspectos de su vida y saber que un alma vale más que todos los tesoros del mundo. Encomendar la vida y entregar la vida a Dios es por completo. Es saber que la vida espiritual es más real que esta vida carnal. Que esta vida carnal algún día va a perecer. Los más fuertes 80, 90 años. Pero la vida espiritual es eterna.
Y depende como tú creas, es que vas a vivir una eternidad en el cielo o en el infierno. Que Dios te bendiga esta tarde, esperando que la palabra de Dios haga cabida en tu corazón, para que comiences a cultivar un corazón humilde y comiences a reconocer tus caminos. No importa cuántos años lleves caminando, no importa cuántas iglesias hayas levantado, lo que importa es si en tu corazón está el Espíritu Santo o no. Y el Espíritu Santo no mora en un corazón con pecado, y no mora en un corazón donde no está la verdad. Acuérdate que anda uno engañando y haciendo creer a muchos que lo que reciben es el Espíritu Santo y actúa como si fuese el Espíritu Santo, pero están siendo engañados por un espíritu de error, de mentira, de engaño. Y a veces actúa con prodigios y milagros. El príncipe de las mentiras, del engaño. Y la forma de discernirlo es a través de la Escritura y a través de la verdad. Por eso que la espada de doble filo es muy importante en nuestra vida. Acorazarnos con toda la armadura que Dios nos da es muy importante para poder discernir los caminos de Dios y reconocer al enemigo, y así vencerlo en el nombre de Jesucristo. Te invito a orar y a dar gracias por esta palabra que aquí Dios me ha dado. Mi Señor, te doy gracias por su amor, su justicia y su misericordia, implorando que usted obre en los corazones y en las mentes y seas tú glorificándote en todo lo que hagamos. Líbranos de todo mal, de toda traición, engaño y maldad, y seas tú guiándonos en todo lo que hagamos. Bendiga los corazones, mi Señor, y guíanos en sendas de justicia y de verdad. Esto te lo pido humildemente, Padre mío, y gracias te doy por permitirme predicar tu palabra y llenarme de ella. En el nombre de mi Señor Jesús. Amén. Bien, amigos, será hasta la próxima. Si Dios sí lo quiere, bendiciones.